2, 2, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros y por tomarse el tiempo para compartir con nosotros el webinar que tenemos para ustedes el día de hoy. Desde la Cámara de Comercio, agradecerles por sus esfuerzos y por todo lo que están haciendo como agremiados y empresarios responsables y solidarios que sabemos que son. Queremos, primero que nada, comentarles que estamos trabajando hombro a hombro con el gobierno en distintas mesas de trabajo sobre distintos aspectos de la crisis, principalmente los que tienen que ver con temas comerciales y económicos. Habrán visto, aparte de nuestro equipo, el presidente de La Guardia, el vicepresidente Leñadier y otros en los distintos medios de comunicación, comentando sobre estos esfuerzos, solicitando a la membresía a poner de su parte, a ser solidarios hasta donde puedan, según las condiciones de cada uno y de cada empresa. Sabemos las dificultades que estamos afrontando todos y por eso les damos las gracias. Hemos desarrollado una serie de webinars, este es uno de ellos, para tratar de darle a nuestra membresía y amigos y empresas que quizás quieren hacerse miembros de la Cámara, elementos de juicio para que tomen las decisiones difíciles que sabemos que van a tener que tomar en los próximos meses, semanas y meses. Y prontamente vendrán otros, algunos sobre ya cómo volver a cierta normalidad, aunque sabemos que el principal motor de este tema van a ser decisiones basadas en el tema de salud y no necesariamente en el tema financiero o económico. Pero sí va a llegar el momento y les pido a todos paciencia, aliento, ánimo, porque de nosotros va a depender en gran medida la recuperación que tenga nuestra economía en nuestro país. Es una crisis que no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar o cómo se va a seguir desarrollando, pero estamos seguros que con el trabajo y el empeño de todos ustedes y de todos nosotros vamos a lograrlo. Y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá está del lado de ustedes y preparada para atenderlos, para ayudarlos. Les agradecemos toda la colaboración que nos están dando y los instamos a que nos sigan enviando preguntas, inquietudes, aportes, propuestas, sugerencias, lo que sea que nos pueda ayudar a nosotros a elevar esas inquietudes con el equipo de gobierno para que sean tomadas en cuenta. Debí empezar presentándome. Mi nombre es Eloy Alfaro, soy director de la Camarita 14 de Servicios Profesionales y segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio. Este webinar del día de hoy, que trata sobre temas laborales, va a ser dictado por Jorge Federico Lee. El doctor Lee es socio fundador de Alemán Cordero Galindo y Lee, de donde soy socio yo también. Ha sido profesor de Derecho Procesal y Evidencia en la Universidad de Panamá, viceministro de Gobierno y Justicia, ministro de Trabajo y Seguridad Social, director general de la Zona Libre de Colón y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es una de las personas más calificadas en nuestro medio sobre temas laborales y sin más les presento al doctor Lee. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, buenos días. Es un enorme placer participar en esta conversación con los miembros de la Cámara de Comercio. Agradezco la invitación que me han hecho los miembros de la Junta Directiva, en particular el presidente Jorge Juan de la Guardia y mi amigo Eloy Alfaro. Lo primero que voy a hacer es contestar la pregunta obligada, y es ¿por qué estoy vestido así, con saco y corbata? Es que no quiero que me quiten mi idoneidad de abogado. La situación que estamos viviendo en este momento en nuestro país es realmente inédita. Nunca antes se ha producido una situación como esta y sin exageración podemos decir que es la crisis más grave que ha vivido o que está viviendo nuestro país en los 500 años que tiene de historia. Ni siquiera durante
la época inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a la invasión del 20 de diciembre de 1989, se vivió una situación en la cual tan gran cantidad de personas hubiesen sido afectadas ni que la economía se hubiese paralizado por completo. ¿Y por qué digo esto? Porque las leyes existentes en materia laboral y en otros ámbitos no están hechas o no fueron adoptadas para atender o hacer frente a situaciones catastróficas de esta dimensión. Por eso, muchos de los temas específicos que estaremos confrontando no tienen un mecanismo de solución claro o preciso. Esto va a obligar a ensayar, a ser flexibles, y también va a ser necesario que el gobierno nacional continúe adoptando medidas que puedan ser eficaces frente a la realidad que se está viviendo. Yo quisiera empezar hablando del sustento jurídico de las medidas de emergencia sanitarias que ha adoptado el gobierno, porque creo que eso es importante. Eso le da un marco de referencia a todos los panameños, a los empresarios y a todos los panameños en general. Las medidas sanitarias que se han adoptado, las principales, que son cierre de empresa, cuarentena absoluta y uso de mascarillas, por ejemplo, son medidas cuya eficacia es incontrovertible desde el punto de vista sanitario. O sea, son medidas que no son nuevas, cuya eficacia y necesidad se ha probado, por ejemplo, en la pandemia que vivió el mundo entero en 1918, entre 1918 y 1920, con motivo de la epidemia de influenza que vivió el mundo en ese momento y que se estima que produjo casi 50 millones de víctimas fatales. Sin embargo, en un Estado de Derecho es importante saber cuál es el fundamento jurídico de esas medidas. No basta con saber que son medidas sanitarias indispensables, es saber si esas medidas tienen fundamento y por qué son de obligatorio acatamiento, y eso permite tomar decisiones tanto al gobierno nacional como a los miembros de la sociedad. ¿Por qué? Porque estas medidas afectan el ejercicio de 5 derechos fundamentales que tienen todas las personas en tiempos normales. Primero, impide circular libremente en todo el territorio nacional. Segundo, impide reunirse para propósitos lícitos. Tercero, impide el ejercicio del culto. No se puede ir a misa. No se puede, no es que no se deba, no se puede. Impide también el ejercicio de las profesiones. Si se ordena el cierre forzoso de empresas y establecimientos comerciales de personas jurídicas y naturales, eso implica que la persona no puede ejercer su profesión, que es un derecho que reconoce la Constitución. Y también el cierre forzoso de empresas y establecimientos comerciales de alguna manera afecta el derecho de propiedad privada. Algunos han dicho, y es absolutamente equivocado, que estas medidas son inconstitucionales porque no se ha declarado el estado de urgencia. Eso no es así. Hay un fundamento jurídico
y no es el estado de urgencia, no se ha declarado en Panamá el estado de urgencia que contempla la Constitución y que permite suspender temporalmente el ejercicio de los derechos fundamentales que yo mencioné anteriormente. El fundamento jurídico de estas medidas sanitarias de emergencia tan drásticas como son el confinamiento general de la población y el cierre de actividades comerciales no esenciales, está en el Código Sanitario, en el artículo específicamente, en el artículo 138 del Código Sanitario, que fue adoptado mediante la Ley 66 de 1947 durante el gobierno del presidente Enrique A. Jiménez. Y esa norma, muy visionaria, por cierto, lo que señala es que el órgano ejecutivo, a petición del director general de salud del Ministerio de Salud, podrá declarar como zonas epidémicas o sujetas a control sanitario todo o parte del territorio nacional y tomará todas las medidas extraordinarias que se requieran para controlar la epidemia. Ese es el fundamento de todas las medidas adoptadas, de las múltiples medidas adoptadas por el órgano ejecutivo en el último mes, a partir de la declaración del estado de emergencia, no del estado de urgencia, mediante la resolución de gabinete 11 del 13 de marzo de 2020. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no se han suspendido las garantías constitucionales. Lo que hay son medidas sanitarias adoptadas con el fin específico de contener la propagación y controlar la epidemia derivada del virus COVID-19. Voy a hacer a continuación un resumen de las principales medidas de emergencia sanitarias adoptadas por el gobierno nacional, y lo hago porque me lo han pedido. Creo que es importante como un marco para luego entrar en las inquietudes específicas. ¿Cuáles son esas medidas adoptadas a partir del 13 de marzo? La primera medida fue la resolución número 11 del 13 de marzo de 2020, aprobada por el Consejo de Gabinete en pleno, que declaró el estado de emergencia nacional. Y quiero enfatizar que el estado de emergencia, lo que se declaró, no es el estado de urgencia que señala o que contempla la Constitución Nacional, porque el estado de urgencia busca restablecer el orden público en caso de que éste se haya alterado. Es decir, el estado de urgencia es una medida esencialmente política que no es aplicable en este momento. El estado de emergencia que se declaró es una acción de política económica contemplada en la Ley de Contrataciones Públicas, destinada específicamente a hacer más expedito o a facilitar el uso de un procedimiento especial para que la administración pública, o sea, el gobierno nacional, el órgano ejecutivo, pueda adquirir bienes y servicios con el fin de hacer frente a la pandemia. Luego se emitieron una serie de decretos ejecutivos por parte de distintos ministerios. El órgano ejecutivo actúa por intermedio de decretos emitidos por el presidente de la República
en conjunción con el ministro del ramo. Esa es la razón por la cual ustedes ven que los decretos ejecutivos no llevan una secuencia numérica lógica, porque cada ministerio que acompaña al presidente de la República emitiendo un decreto ejecutivo lleva su propia numeración. El Ministerio de Salud o el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud ha emitido múltiples decretos y los importantes o los principales son tres. Primero, el decreto número 500, el cual ordena el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas, tanto de personas jurídicas como de personas naturales, en todo el territorio nacional, exceptuando las empresas de servicios esenciales taxativamente listadas en ese decreto. ¿Qué significa eso? Que las empresas que no están enumeradas en ese decreto como exceptuadas del cierre están obligadas a cerrar. Posteriormente se agregó a la lista de empresas y establecimientos obligados a cerrar las empresas que desarrollan la actividad de construcción, y en el día de ayer se emitió por parte de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud una resolución ordenando el cierre de las actividades de la mina de Minera Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón. El otro decreto importante es el decreto 504, que establece la obligación de todas las personas, panameños o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, de cumplir las medidas sanitarias indicadas por el Ministerio de Salud en materia de cuarentena o aislamiento. Y este es el fundamento de la obligación de la población en general, salvo las personas expresamente autorizadas para laborar, de guardar confinamiento absoluto, que es una medida sin precedentes en la historia de Panamá. Es una medida drástica, pero es una medida ordenada por el Ministerio de Salud en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 138 del Código Sanitario de 1947, con el fin específico de controlar la propagación de la epidemia. Por último, el decreto número 507, que impone el toque de queda total, es decir, el toque de queda de 24 horas al día en todo el territorio nacional. Por su parte, a través del Ministerio de Gobierno, el órgano ejecutivo emitió el decreto número 244, suspendiendo por 30 días prorrogables todos los vuelos internacionales desde y hacia nuestro país. Por último, y es lo que importa especialmente para los propósitos de esta conversación, el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, emitió una serie de disposiciones, de las cuales las principales son las siguientes. Y voy en orden cronológico. Primero, el decreto 71, que aprueba un texto obligatorio del acuerdo para modificar y reducir la jornada de trabajo. Es decir, aquellas empresas que desean acordar con sus trabajadores
o con el sindicato respectivo en las empresas en que hay sindicatos que representan a los trabajadores, deben hacer uso de este texto. Es un texto obligatorio para acordar la modificación y suspensión de la jornada de trabajo. Luego voy a explicar en qué consiste esta reducción y cuáles son sus efectos. También se emitió el decreto 78 que ordena, fíjense bien, que ordena, dispone de manera obligatoria que el empleador mande de vacaciones o disponga que todos los trabajadores en estado de vulnerabilidad, específicamente aquellos de 60 años o más, los que sufren de enfermedades crónicas y las mujeres en estado de gravidez, hagan uso en forma obligatoria de vacaciones vencidas o de las vacaciones adelantadas que el empleador desee otorgarle. Y este decreto agrega algo muy importante. Determina que una vez que el empleador le ha informado a los trabajadores cuáles son las alternativas que existen en esa empresa, por ejemplo, y estoy hablando del resto de los trabajadores, no los de esas tres categorías. Una vez que el empleador le ha informado o comunicado al resto de los trabajadores de la empresa cuáles son las alternativas, trabajar telemáticamente o hacer uso de vacaciones vencidas o adelantadas, el trabajador está obligado a acatar la instrucción que le imparta el empleador. Eso es muy importante y lo voy a explicar posteriormente. Por último, entre las medidas principales, no todas, expedidas o adoptadas por el Ministerio a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral por el órgano ejecutivo, está el decreto número 81 que reglamenta la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Y voy a explicar estos dos conceptos jurídicos. ¿Qué es fuerza mayor y qué es caso fortuito? Fuerza mayor se define jurídicamente como todo hecho emanado de las personas humanas, en particular de una autoridad pública a la cual no es posible resistir. Así que todas las disposiciones adoptadas por el gobierno nacional, específicamente por el órgano ejecutivo, con motivo de la pandemia, la orden de confinamiento general, la orden de cierre de empresas, el toque de queda, constituyen situaciones de fuerza mayor, porque son hechos o actos emanados de autoridad competente que la colectividad a la cual o la población a la cual se dirigen esas disposiciones u órdenes están obligados a acatar, no pueden rehusarse a hacerlo. Y por otra parte, la misma situación de pandemia, la pandemia en sí misma es una situación de caso fortuito, porque son hechos de la naturaleza. La epidemia es un hecho de la naturaleza a los cuales tampoco es posible resistir, y en ambos casos eran imprevisibles, no se habían previsto, nadie pudo haber previsto esto que sucedió.
Así que esas son las situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que dan lugar o que permiten generar la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Desde luego, más adelante voy a referirme o a explicar en qué consiste la situación de suspensión, cuáles son sus efectos y cómo se gestiona la solicitud de suspensión. Un aspecto que hay que tener en cuenta siempre es la duración del impacto laboral de la pandemia, no de las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno nacional. Y creo que para todos es evidente que ese impacto laboral se va a mantener o va a tener lugar en dos fases claramente diferenciadas. En este momento, por razón de la crisis estrictamente sanitaria. Es decir, en este momento estamos sufriendo un impacto económico derivado de las medidas de emergencia sanitarias adoptadas para contener la epidemia. Y eso va a durar, como ustedes saben, o como se ha explicado, hasta que se logre aplanar la curva de contagio. Pero una vez logrado esto, una vez que se logra aplanar esa curva de contagio y se considere que ya está controlada la epidemia, cesa o va a cesar la situación de emergencia sanitaria, se van a levantar seguramente de manera gradual y secuencial las restricciones o limitaciones de carácter sanitario, pero surge el problema de qué pasa el día después o a partir del día después. Entonces, hay una situación en la cual para todos nosotros resulta evidente que la economía no va a volver de la noche a la mañana a los niveles anteriores al 13 de marzo. Va a haber una situación de crisis económica en la cual va a haber necesidad de continuar aplicando medidas laborales, algunas de las ya vigentes o adoptadas y algunas nuevas. Va a haber necesidad de que por una parte las empresas y sus trabajadores agudicen el ingenio para acordar nuevas medidas, y también va a ser indispensable que el gobierno nacional adopte nuevas medidas para esa etapa de recuperación de la actividad económica. Voy a referirme ahora a las principales medidas laborales adoptadas y sus efectos. Es decir, voy a tratar de dar una explicación de carácter general antes de abordar las preguntas específicas que se han presentado. Yo tengo una lista de preguntas que los participantes han entregado a los organizadores y me la han hecho llegar, y he escogido, son bastantes, he escogido, creo que son como 10 para responder, pero antes de eso voy a dar un marco general o una explicación general. La primera medida es vacaciones forzosas a trabajadores en situación de riesgo. Esta medida es obligatoria, no se puede eludir, y consiste en que hay una orden del órgano ejecutivo
de que el empleador disponga que todos los trabajadores de estas tres categorías con 60 años o más que padezcan de enfermedades crónicas o las mujeres en estado de gravidez hagan uso de vacaciones vencidas, o si el empleador quiere darles vacaciones adelantadas, también por un periodo mínimo de 15 días, pero no tiene periodo máximo. Esto es obligatorio. Habiendo dicho esto, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? El decreto 71 en su conjunto señala que una vez que el empleador, el empleador tiene que hacer uso de las diversas opciones que tiene. Por ejemplo, puede disponer que aquellos que pueden hacerlo trabajen telemáticamente, pero también señala que le debe informar a los trabajadores de las distintas opciones, y aquellos que tengan vacaciones vencidas, es decir, vacaciones acumuladas, si el empleador toma la decisión de que los trabajadores hagan uso de esas vacaciones vencidas, o si no las tiene y el empleador está dispuesto a darles vacaciones adelantadas, esa instrucción, esa decisión del empleador se considera jurídicamente una instrucción de trabajo y el trabajador está obligado a seguirlas. Es decir, si el empleador decide que sus trabajadores deben hacer uso de las vacaciones vencidas o adelantadas, esa decisión es de obligatorio cumplimiento, y sé que la enorme mayoría de las empresas que han sido sujetas al cierre forzoso dispuesto por el decreto ejecutivo número 500, lo están haciendo. Es decir, lo están haciendo para beneficiar al trabajador, porque de otra suerte, como voy a explicar más adelante, durante el periodo de suspensión, el trabajador no devenga salario. Así que el hecho de que un trabajador de una empresa cerrada y cuyo contrato de trabajo está suspendido pueda o haga uso de vacaciones vencidas o acumuladas, va en beneficio del trabajador, porque le permite contar con efectivo o dinero en este momento de absoluta urgencia. Dos, otro tema, ¿no? Cierre obligatorio de empresas comerciales y empresas, incluyendo empresas de personas naturales. Como dije anteriormente, este cierre afecta a todas las empresas que no están expresamente excluidas. Las empresas que no están en la lista de empresas excluidas en el mismo decreto 500 están obligadas a cerrar. Ahora, ¿qué implica el cierre? El cierre implica que tienen que dejar de operar completamente. O sea, implica que deben dejar de desarrollar su actividad, y la respuesta es no. El cierre lo que implica es que el establecimiento físico, el centro de trabajo, no puede operar, tiene que estar cerrado. ¿Por qué? Porque el propósito de la disposición es evitar la aglomeración de trabajadores en un centro de trabajo. Pero el cierre, esa orden de cierre, no implica de ninguna manera que aquellas empresas sujetas al cierre que puedan desarrollar su actividad comercial o económica
de modo total o de modo parcial de otra forma, es decir, telemáticamente, no puedan hacerlo. Así que en aquellas empresas sujetas a la orden de cierre, cuyos trabajadores puedan laborar mediante teletrabajo, pueden hacerlo perfectamente. Y en este caso, a esos trabajadores que están laborando se les debe pagar su salario regular. Si el trabajo telemático que se realiza telemáticamente se hace en forma reducida, entonces la empresa debe acordar con cada uno de los trabajadores o con el conjunto de estos, o si hay un sindicato que los represente con el sindicato, acordar la reducción de la jornada de trabajo a través del formato obligatorio adoptado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y solicitar por vía electrónica la aprobación de ese acuerdo de reducción de la jornada. Ahora, a la inversa, las empresas y establecimientos que el decreto 500 ha exceptuado del cierre están obligadas a laborar en forma normal, es decir, completamente. Y la realidad indica que no, porque a lo imposible nadie está obligado. No se puede obligar o nadie debe sentirse ni puede estar obligado por ley a hacer algo que resulte imposible. Hay empresas exceptuadas del cierre que sin embargo no pueden operar en su totalidad. Ejemplo, los bancos están exceptuados del cierre porque son un servicio esencial. Y sin embargo hay bancos que tienen sucursales dentro de centros comerciales que han sido obligados a cerrar. Así que en este caso, esos establecimientos específicos están obligados a cerrar y la pregunta obligada es, ¿se puede gestionar la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de los trabajadores de esos establecimientos en particular? Porque están cerrados por fuerza mayor y la realidad impone que sí. Cuando hay situaciones inéditas como esta, muchas veces no se ven las soluciones de manera clara al comienzo. Uno va siempre ineludiblemente sobre a base de ir ensayando e ir aprendiendo. Pero creo que resulta claro que empresas que están exceptuadas del cierre, sin embargo, no están obligadas a laborar en forma completa. Otro ejemplo, empresas que prestan servicios de limpieza para terceras empresas, están exceptuadas del cierre, pueden continuar prestando servicios, por ejemplo, hospitales, en fábricas que se dedican a la manufactura de productos alimenticios, pero no pueden hacerlo en oficinas de abogados, en oficinas de contadores, en empresas cerradas. Entonces, parece incuestionable que esas empresas jurídicamente exceptuadas de la orden de cierre, sin embargo, no pueden desarrollar totalmente su actividad y tienen que tomar medidas para atender la situación particular de los trabajadores que no pueden desarrollar su actividad, incluyendo la posibilidad de pedir la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo
una vez que se agote el uso de las otras alternativas, vacaciones adelantadas y otras alternativas sobre las cuales vamos a conversar un poco más adelante. Voy a hablarles ahora del tema de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, porque es un tema sobre el cual no hay mucha comprensión. Es un tema no por complejo, sino por poco aplicado, que no se conoce bien. ¿En qué consiste la suspensión de los contratos de trabajo? La suspensión de los contratos de trabajo consiste en que el contrato se mantiene vigente, no termina la relación de trabajo, pero se suspenden sus dos efectos principales. Se suspende la obligación del trabajador de prestar el servicio, y de hecho, en las empresas sujetas al cierre dispuesto por el decreto ejecutivo número 500, es imposible prestar el servicio. Entonces, se suspende la obligación del trabajador de prestar el servicio convenido y correlativamente se suspende la obligación del empleador de pagar el salario. No se paga el salario porque no hay un servicio o no hay la prestación de un servicio. ¿Y por qué viene esto a colación? Porque el Código de Trabajo sí prevé que en caso o en una situación de caso fortuito o fuerza mayor que provoque una crisis económica grave de alcance nacional, se produce la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Pero, como señalé anteriormente, la suspensión no extingue el contrato de trabajo. El contrato de trabajo continúa existiendo y esta suspensión no afecta la antigüedad laboral, lo dice la ley y lo dice el decreto emitido por el Ministerio de Trabajo, no afecta la antigüedad laboral. Durante el tiempo de suspensión, el trabajador continúa acumulando antigüedad. Por otra parte, la suspensión no afecta en general el resto de los demás derechos laborales. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo es esencialmente temporal. No existe una suspensión perpetua, porque si la suspensión fuese perpetua, eso equivaldría a una terminación de la relación de trabajo. La suspensión es temporal. Y en el caso de la suspensión que se solicita por fuerza mayor o caso fortuito derivado de la orden de cierre de empresas, esa suspensión se da por un mes, prorrogable hasta un máximo de 4 meses, pero termina cuando el órgano ejecutivo declara que la crisis sanitaria concluyó, es decir, en el momento en que el gobierno nacional levante las restricciones de carácter sanitario, es decir, la suspensión terminaría una vez para las empresas cerradas o sujetas a cierre forzoso, una vez que el órgano ejecutivo declare que pueden volver a abrir o a reanudar su actividad. Claro, esto plantea un dilema. ¿Y qué hago al día siguiente? Eso es algo que va a requerir una decisión por parte del gobierno nacional y también va a requerir de acuerdos entre el empleador y sus trabajadores. Bueno, entonces
la suspensión surte los mismos efectos que una licencia sin salario. Se maneja igual que una licencia sin salario. Y la diferencia es que la licencia sin salario, el empleador la pacta con un trabajador o con un número pequeño de trabajadores, mientras que la suspensión afecta o bien a la totalidad o bien a un enorme grupo, a la mayoría de los trabajadores de la empresa. Así que podríamos decir que la suspensión es una medida de carácter colectivo, mientras que la licencia sin salario es una medida de carácter individual, pero surten el mismo efecto, surten los mismos efectos jurídicos. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante cómo se administra o cómo se maneja la suspensión. Si como el trabajador suspendido continúa siendo trabajador de la empresa, es decir, mantiene vigente el contrato de trabajo, pero suspendido, debe continuar en planilla. No se le debe sacar de la planilla, porque si usted saca a un trabajador de la planilla, lo está despidiendo. Entonces, debe mantenerlo en la planilla. En el caso de la planilla correspondiente al mes de marzo, esa planilla va a reflejar los salarios que recibió hasta el momento del cierre. Asumiendo que el cierre se mantenga todo el mes de abril, entonces la planilla va a reflejar solamente el pago del 13º mes. Pero asumiendo hipotéticamente, y espero que no lleguemos a ese estadio, que el cierre se mantenga a lo largo de mayo y que la relación de trabajo está suspendida y que no hay pago de vacaciones adelantadas y obviamente el 13º mes ya se pagó en abril. Entonces la planilla debe reflejar 0, pero se le debe mantener en planilla con valor 0 y yo no soy un experto en planilla, pero entiendo que la planilla elaborada del CIPE tiene una sección de observaciones en la cual se debe anotar suspensión o suspendido, ¿no? Igual que se anota si es pago de vacaciones o es una licencia sin pago de salario. Otro tema. Modificación de los contratos para reducir las jornadas de trabajo. Y este es un tema que requiere ser bien explicado porque tengo la impresión de que no se entiende bien. El Código de Trabajo, en su artículo 159, señala que por razones de crisis económicas graves, fuerza mayor o caso fortuito, el empleador puede acordar con sus trabajadores o con el sindicato la modificación de los horarios de trabajo con el fin específico de reducir los horarios o jornadas de trabajo. Esta fue una reforma que se hizo en el año 1995 mediante la ley 44 de ese año. Fue una reforma acordada entre el sector privado y el sector sindical con la mediación o con la participación del gobierno nacional de ese entonces, que tomó como referencia la experiencia que vivió el país en la época inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a la invasión del 20 de diciembre de 1989, que en ese momento podría decirse, sin exagerar, destruyó la economía nacional. Voy a hacer una pequeña digresión.
la única, porque creo que es importante, ¿no? La única o la diferencia principal que hubo entre la situación catastrófica que se vivió en aquella época, entre marzo de 1988 y marzo de 1990, es que en ese momento, en aquel entonces, los bancos cerraron por varias semanas y el país se movió sobre la base de permutas, es decir, acuerdos de pago por intercambio de bienes y servicios entre empresas, y con el activo circulante que existía en el país en dólares y con el efectivo que recibían los trabajadores de la Comisión del Canal de Panamá. La nota positiva que yo veo en este momento es que, a pesar de la magnitud de la situación que estamos viviendo, los bancos están funcionando. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y creo que ha sido acertada la determinación gubernamental de mantener la actividad bancaria, que es vital para la economía. En aquellos tiempos, ese cierre temporal de los bancos que duró, creo que poco menos de 3 semanas, causó un daño significativo a la economía nacional. Así que anoto esta diferencia porque creo que es importante y denota lo crucial de que la actividad bancaria se mantenga en forma continua e ininterrumpida. Vuelvo entonces a la reducción de la jornada de trabajo. ¿Cuál es el propósito de esta medida de modificación de las jornadas de trabajo? El propósito es que se modifique la jornada o el horario para reducir esa jornada. Y al reducir la jornada, el empleador paga el tiempo que se labore efectivamente, y esto en la práctica conlleva una reducción del trabajo, una reducción del salario. Lo que no se puede hacer es, porque la Constitución lo prohíbe, lo que no se puede hacer ni siquiera en este tiempo de crisis sin precedentes en los 500 años de nuestra historia, es que se diga que el trabajador continúa laborando en la jornada normal, por ejemplo, 8 horas al día por los 6 días a la semana, y recibe un salario reducido. ¿Por qué no se puede? Porque la Constitución dice que un acuerdo de esa naturaleza es nulo. Es decir, se acuerda, vamos a suponer que se acordara, y vamos a suponer que inclusive la autoridad lo refrendara. Ni aún así ese acuerdo sería válido. La propia Constitución señala que un acuerdo de esta naturaleza, porque implica renuncia o disminución de un derecho, es nulo y no surte ningún efecto. Así que la manera de hacerlo, o la solución que da el artículo 159 del Código de Trabajo y que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo mediante decreto ejecutivo, es que el empleador acuerde con sus trabajadores o con el sindicato, donde exista un sindicato que represente a los trabajadores, la reducción de la jornada, lo cual trae como consecuencia que se paga el salario de la jornada reducida, y esto provoca en la práctica una reducción del monto global o el monto absoluto del salario. Otro aspecto
que quiero adelantar porque lo vi en una de las preguntas, pero es parte, creo que debe ser parte de esta explicación general, es la siguiente. El empleador y los trabajadores son libres de acordar cómo reducir la jornada de trabajo. No existe una fórmula que sea aplicable, que deba ser aplicada de manera uniforme a todas las empresas por igual. No, cada empresa tiene su particularidad y se puede acordar la reducción de horas por día, se puede acordar la reducción de días por semana o se puede acordar una combinación de ambas. O sea, hay tres alternativas. 1, 2 o 3. Reducción de horas por día. Si es en el turno diurno y la jornada ordinaria son 8 horas, se puede acordar reducirla a 7, a 6, a 5, a 4, a lo que se estime conveniente. Lo que las partes acuerden es válido y es lícito. 2. Se puede acordar que se elaboren las 8 horas del día, pero se reduzcan los días de la semana. En vez de ser 6 o de ser 5, que sean 4 o que sean 3 o que sean menos. Y se puede hacer cualquier combinación. Puede ser, se me imagina en el caso de, por ejemplo, de restaurantes cuya ubicación determine que el negocio se concentre en los fines de semana, que esos 3 días sean viernes, sábado y domingo, por lo menos en una etapa inicial. O se puede, si la naturaleza de la empresa, de la actividad económica así lo permite o lo exige, que los días sean alternos, un día sí, un día no. Por otra parte, se puede, estoy imaginando un escenario de empresas que se dedican a la actividad de la construcción, que uno pueda dividir la fuerza laboral que está ejecutando una obra en días alternos, que algunos laboren lunes, miércoles y viernes y otros martes, jueves y sábado, porque se está reduciendo la jornada de trabajo, asumiendo pues que haya que reducir efectivamente la jornada de trabajo, ¿no? Así que se puede hacer una combinación de fórmulas. Lo importante es que el acuerdo de reducción de jornada tenga carácter temporal. No puede ser un acuerdo que reduzca la jornada perpetuamente, es decir, no puede ser un acuerdo indefinido, no, tiene que ser un acuerdo que establezca una duración sin perjuicio de que esa duración pueda ser prorrogada por acuerdo de las partes. Entonces, ¿cuál es esa temporalidad? No está limitada, fíjense bien. El acuerdo de reducción de jornada no está limitada como la suspensión aprobada por que apruebe el Ministerio de Trabajo por caso fortuito o fuerza mayor al periodo de cierre. Las partes, o sea, la empresa y los trabajadores, son libres de acordar cuál va a ser esa temporalidad. Puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año. Lo que las partes acuerden es válido y es lícito. Porque, de nuevo, como resulta obvio para todos ustedes, el impacto económico no está limitado a este o al presente momento de emergencia sanitaria. Se va a sentir después
por algún tiempo, ¿no? Que esperemos que sea corto. Por último, voy a repetir lo que creo que ya dije. Para acordar la reducción de la jornada de trabajo, es obligatorio usar el formato aprobado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se firma con el sindicato, si lo hay, o con los trabajadores, y se envía para su aprobación por vía electrónica al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Así que esta es el marco general de las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno nacional que tienen impacto laboral. Como les dije, yo he recibido por parte de los organizadores una lista de preguntas que fueron entregadas. Son bastantes. Escogí, creo que hay como 10. Voy a abordarlos sin perjuicio de que, como señaló Eloy Alfaro, posteriormente se pueda hacer, se pueda dar en lo posible una respuesta a las preguntas o al resto de las preguntas que se hayan formulado. La primera pregunta es: ¿qué pasa con las empresas abiertas con menor movimiento económico cuando los trabajadores o un trabajador no quiera aceptar la reducción de la jornada de trabajo? Luego de darle vacaciones adelantadas, se propone reducir la jornada porque la empresa no va a laborar de manera normal. ¿Qué puedo hacer? Mire, yo pienso que esto es una cuestión de mero sentido común y ya la mayoría de los sindicatos ha reconocido la realidad y conozco de varios que ya están pactando reducción de jornadas de trabajo con las empresas. De hecho, me remito a la experiencia de los años 1988 y sobre todo 1990, en la etapa inmediatamente siguiente a la devastación que supuso la invasión norteamericana y al saqueo generalizado que se produjo en las áreas urbanas luego de la invasión o durante la invasión. En ese momento, todos los sindicatos, no me acuerdo de ninguno que haya sido una excepción, y todos los trabajadores de todas las empresas, de nuevo, no me acuerdo de ninguna que se haya negado a rehusar reconocer la realidad o que haya escondido la cabeza como un avestruz. Acordaron toda clase de medidas sin que hubiese un marco legal, sin que hubiese artículo 159 del Código de Trabajo como fue reformado en 1995. Se suspendieron cláusulas de convención colectiva, se pactaron reducciones de jornada y todo eso se llevó a cabo. ¿Por qué? Por una realidad, o es eso o se pierde la fuente de empleo. Así que en el caso que se pregunta, o en este caso específico de qué hago si el trabajador o los trabajadores se rehúsan a acordar jornada reducida en una empresa que claramente no va a recuperar su nivel de actividad pre-marzo de 2020 de inmediato, es hacerles ver esa realidad.
o es esto, o la empresa va a cerrar, o en el mejor de los casos va a reducir su fuerza laboral. Así que, de nuevo, creo que es una cuestión de explicar la realidad y de nuevo me remito a la experiencia de hace 30 años en que la realidad fue reconocida por toda la población panameña. Segunda pregunta. ¿Qué pasa con las empresas que siguen funcionando, o sea, las excluidas del cierre? Con los trabajadores que tienen más de 60 años, mujeres en estado de gravidez o trabajadores con enfermedades crónicas. Luego de darles vacaciones adelantadas, ¿qué otra medida procede con ellos? Bueno, de nuevo, todo depende, vamos a ver, la disposición es que mientras dure la emergencia sanitaria, mientras dure el periodo de emergencia sanitaria, esas personas no pueden laborar, excepto telemáticamente. Yo no veo nada que impida que aquellos cuyas posiciones les permita laborar telemáticamente lo hagan, pero asumiendo que sean puestos que requieran presencia física en el centro de trabajo. ¿Qué pasa cuando se abre el centro de trabajo? Bueno, tienen que volver, salvo que se emita una disposición sanitaria diciendo no deben volver por un cierto tiempo. Pero creo que la pregunta va dirigida a qué pasa si el cierre forzoso se prolonga más de lo esperado y se agota el importe de las vacaciones adelantadas. ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que entiendo que se está preguntando. Bueno, todo depende de las posibilidades de la empresa. Se puede, y algunas empresas ya lo están haciendo, se puede adelantar el pago de la prima, de la partida del 13º mes de agosto. ¿Qué pasa? Y esta no es parte de la pregunta, pero viene por la misma línea. ¿Qué pasa con el trabajador suspendido? Con los trabajadores cuyos contratos están suspendidos. Ya les adelanté, ya les pagué vacaciones vencidas, les adelanté vacaciones, se agotó y esa suspensión se va a ir más allá de la reapertura de la actividad económica, sencillamente porque la empresa no ha recuperado el nivel pre-marzo de 2020 de su actividad económica. ¿Qué va a pasar? Y la respuesta es lo que permita la posibilidad financiera de la empresa y lo que las partes están dispuestas a acordar. Sería posible, como dije anteriormente, adelantar el pago de la partida de agosto. Algunos han hablado de adelantar el pago de la partida de diciembre. Hay otra pregunta que dice, pero que viene al punto, ¿no? Yo puedo adelantar el pago de la prima de antigüedad. Y esta pregunta es una pregunta muy sensitiva. Es muy sensitiva porque la legislación laboral no regula esto. Pero como siempre, en tiempos de crisis inédita, uno tiene que ensayar soluciones heroicas. Y mi opinión y la de varios colegas muy destacados con los cuales conversé esto, ayer conversé con Juan Gabriel González
expresidente de la APD, destacado abogado laboralista y gran amigo, sobre este punto. Se puede, es válido un pacto de adelantar parcialmente el pago de la prima antigüedad. La ley no dice nada. Y nuestra conclusión, creo que acordamos eso, es que sí, por dos razones. Primero, el trabajador es el dueño de ese dinero le pertenece al trabajador. La prima de antigüedad es un derecho del trabajador que se va acumulando a lo largo de los años y se deposita en un fondo. Las empresas que no tienen el fondo de cesantía deben hacer la provisión, pero ese dinero le pertenece al trabajador, que tiene el derecho, que solamente puede retirarlo. El empleador no está obligado a entregarlo, sino hasta el momento en que la relación de trabajo termine por cualquier causa. Pero si ese dinero es del trabajador y en una situación como la actual, en que hay un estado de necesidad, el trabajador tiene su contrato suspendido, necesita el dinero, es una situación de crisis inédita y la legislación no da una solución, y el trabajador, que es dueño del dinero, le pide al empleador que le adelante parte. A mí me parece que el mero sentido común indica que si el trabajador lo pide y el empleador, que no está obligado a darlo, accede a darlo, nadie puede desconocer ese pacto, y realmente yo vería muy improbable que dentro de 2 o 3 años un tribunal diga que ese pacto no es válido en un momento de estado de necesidad. En el sistema jurídico hay una figura que se llama estado de necesidad. Cuando yo tengo que acudir, realizar un acto que no sería normal para proteger un valor jurídico más importante, sacrificando un valor jurídico menos importante. Así que la conclusión es, si fuese necesario para ayudar a un trabajador cuyo contrato de trabajo está suspendido, y que de otra forma no va a tener efectivo, adelantarle parte de la prima de antigüedad, en mi opinión, ese pacto sería válido, y aunque uno no tiene bolita de cristal y ningún abogado debe o puede predecir lo que van a decidir los tribunales laborales, a mí me parece que un juez con sentido común y entendimiento de la realidad que se está viviendo en este momento, aunque sea posteriormente, reconocería que es válido este acuerdo, como en efecto todos los acuerdos de emergencia que se tomaron hace 32 años, luego de la invasión, para garantizar la fuente de empleo en lo posible, o para minimizar el impacto de la reducción de la fuerza laboral. Poca gente cuestionó, poca gente, sino ninguno, no me acuerdo de que alguien haya cuestionado la validez de las medidas que se adoptaron frente a la crisis que se vivió hace 32 años. Hay otra pregunta, y estoy escogiendo las más difíciles, porque creo que es el objeto de esta conversación, ¿no? Hay situaciones que
tienen soluciones claras, pero como dije, frente a una situación catastrófica sin precedentes como la que estamos viviendo, hay cuestiones que no tienen respuesta clara y entonces las preguntas son difíciles y creo que hay que conversar, ¿no? Sin que necesariamente la respuesta sea a fórmula mágica. Hay una pregunta y es la siguiente. ¿Qué pasa con las trabajadoras en estado de gravidez que están empezando el embarazo y que y que están suspendidas, ¿no? Están suspendidas, los efectos de los contratos están suspendidos o van a ser suspendidos? Y que para tener derecho al subsidio de maternidad que la Caja de Seguro Social otorga durante el periodo de licencia, durante el periodo de 14 semanas de licencia por maternidad, las 6 semanas previas y las 8 semanas inmediatamente siguiente a la fecha del parto, ese subsidio se ha pagado, como es lo normal, por la Caja de Seguro Social. La ley orgánica de la Caja de Seguro Social señala que para que la trabajadora tenga derecho a ese subsidio de maternidad, debe tener cubiertas o pagadas 9 cuotas durante el periodo de 12 meses anterior al 7º mes de embarazo. ¿Qué pasa si una trabajadora queda suspendida o va a ser suspendida o no va a recibir salario porque está en una situación, porque está en una etapa muy previa o está al inicio del embarazo y no va a lograr tener cubiertas esas 9 cuotas? Hombre, si no las cubre, el Seguro Social no se las paga. Lo que dice la ley es que el empleador tiene que pagar el periodo, tiene que pagar el salario de esas 14 semanas del tiempo de licencia por maternidad. Entonces creo que hay que ir caso por caso, cada empresa, ver la situación de la trabajadora, qué tan adelantada está en el periodo de maternidad y determinar si es mejor que la empresa pague, o sea, qué significa una mayor erogación económica, que la empresa pague el salario de las 14 semanas o que acuerde, como sé que algunas están haciendo, algunas empresas me han informado, no es cosa que los abogados hayamos recomendado, pero algunas empresas han permitido que esas trabajadoras que no están realizando ninguna función porque no pueden realizar funciones telemáticamente, les han dado acuerdos de reducción de jornada, de trabajo en jornada reducida, dándole funciones nominales o liberándolas de la obligación de trabajar una especie de licencia con pago de salario a fin de cubrir esas cuotas indispensables para que puedan tener derecho al subsidio de maternidad. Entonces, esto es algo que cada empresa tiene que explorar teniendo en cuenta el número de trabajadoras que están en esta situación y teniendo en cuenta qué tan avanzado está
el estado de embarazo, ¿no? Así que bueno, sé que no contesta completamente la pregunta, pero por lo menos estoy dando el marco suficiente para tomar una decisión. Tercera pregunta o cuarta. ¿La suspensión de contratos aplica solo a las empresas obligadas a cerrar o también a las empresas que están excluidas del cierre, pero que están cerradas parcialmente? Creo que lo mencioné anteriormente, aunque a primera vista uno pudiera pensar o se pudiera pensar que la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo aplica únicamente a aquellas empresas que están obligadas a cerrar en virtud del decreto 500, la realidad hace obvio que no es así. Primero, porque las empresas que están obligadas a cerrar en virtud del decreto número 500, que están laborando, ya sea total o parcialmente, lo que tienen cerrado es el centro de trabajo, pero es muy probable que buena parte de ellas, si no la mayoría, estén trabajando telemáticamente, estén trabajando a distancia por teletrabajo. Entonces, las empresas a las cuales está dirigida la orden de cierre, en la práctica no están cerradas y no tienen los efectos de los contratos suspendidos, o al revés, aquellos que están, las empresas a las cuales se dirige la orden de cierre, tienen suspendidos los efectos de los contratos de trabajo de los trabajadores cuyo trabajo es presencial, los trabajadores de limpieza, el recepcionista, el mensajero, el conductor, pero los trabajadores que realizan labores que pueden hacerse en forma telemática no están suspendidos. En esta misma línea de pensamiento o con esta misma lógica, aquellas empresas que están excluidas del cierre, pero que tienen parte de sus operaciones paralizadas, deberían poder ser objeto o deberían poder aplicar a la suspensión de los trabajadores que no tienen labores. Y de nuevo el ejemplo, porque es el ejemplo más fácil, el de los bancos. Bancos, de nuevo, están laborando, no están excluidos del cierre. Resalté hace un momento a propósito la importancia de que la actividad bancaria permanezca, sea continua e ininterrumpida, por el impacto catastrófico que sería suspender la actividad bancaria, pero hay sucursales que están dentro de centros comerciales, están cerrados. A mí me parece claro que ahí cabe la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito de los trabajadores de esas sucursales. Una vez que se agoten el resto de las medidas, ojalá que no suceda, adelanto de vacaciones o cualquier otra medida que permita dotar de efectivo a los trabajadores afectados. Y ojalá que se logre hacer sin tener que llegar a hacer uso de la suspensión. Otro ejemplo, porque sé que lo van a preguntar, a lo mejor está en alguna de las muchas preguntas. Los restaurantes, está excluida la actividad de reparto a domicilio, pero todo lo que es actividad de salón, de atención presencial de comensales, está suspendida.
Entonces sí cabe, creo que la realidad y este ejemplo en particular demuestra que la suspensión no implica que tiene que ser la totalidad de los trabajadores de la empresa los que estén paralizados o no tengan funciones. En este caso, usted tiene un restaurante que atiende únicamente las órdenes a domicilio, pero no está atendiendo el salón y no está atendiendo otra fuente importante de ingreso, que son los banquetes, o sea, los eventos. Otra pregunta. ¿Cómo se realiza, cómo se comunica una sanción, incluyendo un despido injustificado o un despido justificado? ¿O cómo se pacta una terminación por mutuo acuerdo, pagando los derechos adquiridos y la indemnización, si el empleador y el trabajador no pueden reunirse para firmar en original el acuerdo o la nota y entregar la nota si fuese una sanción o si fuese la comunicación de un despido sin causa, por no haber un despido que se haga de un trabajador que no ha cumplido los 2 años continuos de servicio, o la comunicación de terminación de un contrato de trabajo en periodo probatorio. Es imposible, pues improbable, sin violar la ley, que se entregue esa comunicación en soporte papel y firmado en original al trabajador, o que en el caso de un convenio de mutuo acuerdo o cualquier otro convenio que las partes lo firmen en original. En realidad no hay nada que exija que un documento tenga que estar en soporte papel. Un documento es una expresión de voluntad. En el caso de los acuerdos entre la empresa y el trabajador, en la medida en que ese acuerdo esté documentado en un intercambio de mensajes debidamente comprobado, cuya existencia se puede comprobar en un intercambio de emails, y yo aplicaría quizás la regla de la doble comprobación, un intercambio y luego se pide ratificación. El uso de la tecnología, ya la ley, y no en esta situación, ya la ley ha dicho, o los tribunales, algunos tribunales han dicho que la tecnología se puede utilizar. Así que lo importante en el caso de un acuerdo es que quede clara la voluntad de las partes de celebrar el acuerdo. El soporte papel, en mi opinión, y creo que va a ser la opinión de todos los abogados, y me atrevería a decir que debe ser la opinión o el criterio de los tribunales, es que mientras la voluntad de las partes quede claramente plasmada por escrito, y escrito no quiere decir en soporte papel, quede claramente plasmada en un documento, y el documento puede ser digital. Hay un acuerdo, ese es un principio general de derecho. De igual manera, en el caso de una comunicación de terminación de la relación de trabajo, incluyendo la terminación por despido justificado, imaginando, por ejemplo, que un trabajador que está laborando telemáticamente sencillamente
no hace nada, apagó la computadora, no responde los emails, no se comunica. Obviamente, ahí hay una situación en que hay varias causales, habría varias causales de determinación de la relación de trabajo, incumplimiento de órdenes, abandono, en fin, falta de probidad. ¿Cómo se comunica? Lo que exige el Código de Trabajo es que al trabajador se le comunique por escrito los hechos que justifican la causal, indicando el hecho específico, él o los hechos específicos y el tiempo, el día, y de ser posible la hora en que ocurrió, para que el trabajador sepa de qué defenderse. Pero no hay nada que diga que tiene que ser en soporte papel o en soporte físico. De hecho, la legislación panameña, incluyendo el código de papel, el código de trabajo, indica que es documento cualquier medio que contenga una representación, que contenga una comunicación. No tengo el código a mano, pero es una regla que contiene tanto el Código Judicial como el Código de Trabajo, de que los documentos es cualquier medio que contenga un mensaje, una representación, y no tiene que estar necesariamente en soporte de papel. Ahora, desde luego, si va a ocurrir algo de esto, consúltenlo con su abogado en particular. Cada medida debe ajustarse a las circunstancias del caso, ¿no? Le estoy dando este marco general que en mi opinión es válido, pero nuevamente cada caso específico tiene sus propias peculiaridades. Es importante que se consulte cómo hacerlo. Otra pregunta también difícil. Si el trabajador ha laborado hasta el 19 de marzo y no está laborando hasta el 15 de abril, se le paga el 13º mes completo. Nuevamente, no hay una respuesta clara. El decreto de gabinete 221 del año 1971, que creó el 13º mes, dice que se considera como días laborados aquellos que el trabajador estuvo en licencia. No habla nada de suspensión, pero como yo les expliqué, la suspensión tiene los mismos efectos que la licencia, y la diferencia es que la suspensión es colectiva, afecta a un número plural de trabajadores, mientras que la licencia sin sueldo afecta, es una medida de carácter individual que se acuerda con un trabajador, se acuerda de manera individual. Luego hay otro decreto de gabinete, y estos decretos de gabinetes de aquella época, de la década del 70, tenían fuerza de ley, porque en aquel tiempo en que gobernaba el régimen militar no había una asamblea, no se emitían leyes, se emitían decretos de gabinete, tienen fuerza de ley. Se emitió otro decreto de gabinete relativo al 13º mes, que es el decreto de gabinete 19 de 1973, que reguló el alcance del 13º mes, es decir, explicó cuándo procede, cómo se calcula, y dice ese decreto de gabinete 19 de 1973 en su artículo 19,
perdón, en su artículo 4, disculpen, que el pago de cada una de las partidas del 13º mes debe calcularse con base en el promedio de los salarios efectivamente percibidos por el trabajador durante el periodo de 4 meses correspondiente a la partida. Así que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, si un trabajador laboró, por ejemplo, hasta el 19 de marzo y del 20 de marzo al 15 de abril estuvo suspendido, usted le paga la partida del 13º mes con base en el promedio de los salarios percibidos entre el 16 de diciembre y el 19 de marzo. Y desde un punto de vista estrictamente jurídico, no cabría pago de la partida del 15 de agosto si el trabajador continúa suspendido todo el tiempo comprendido entre el 16 de abril y el 15 de agosto. Esto es una interpretación estricta. Nuevamente está la situación humanitaria de qué pasa o qué fórmulas uno puede buscar para dotar al trabajador suspendido de algún ingreso o de algún efectivo, y si el empleador quiere atenuar esta interpretación rígida, sé de algunas empresas que han tomado la decisión de pagar el 13º mes de abril 15 en forma completa, e imagino que estarán viendo la evolución de los acontecimientos para determinar qué hacer con la partida del 15 de agosto. Yo lo que creo que el sentido común aconseja es no adelantarnos a las circunstancias, ¿no? O sea, no tomar una decisión sobre la partida del 15 de agosto hasta que llegue el momento, es decir, faltando un par de semanas para ver si la situación cambia y hay alguna manera o hay algunas alternativas, otras alternativas que puedan explorarse en vez de la aplicación rígida de la ley, que es la que yo les acabo de exponer. Otro tema, no estaba entre las preguntas, interesantemente o curiosamente, no estaba entre las preguntas que se hicieron, pero me parece importante. Es durante este periodo en que los trabajadores, en que un trabajador esté laborando en jornada reducida y esté recibiendo un salario por el tiempo laborado, es decir, un salario que está por debajo de lo que era su salario de la jornada normal. Estoy obligado a retener y descontar el pago a favor del acreedor, en particular de los acreedores bancarios. La respuesta es que sí. Las medidas que han adoptado la mayoría, si no todos los bancos voluntariamente, ustedes las conocen, ha sido que aquellos trabajadores que están haciendo pagos voluntarios no se les está exigiendo que hagan esos pagos y no se les está cobrando recargos por no hacer los pagos. Es decir, se está dando un periodo de gracia de 3 meses sin condonar intereses. Las sumas adeudadas continúan causando intereses, pero se está dando a los trabajadores que pagan voluntariamente o aquellos, entiendo que aquellos que
pagan por descuento en sus cuentas corrientes o en sus cuentas bancarias, se le está dando un periodo de gracia de 3 meses. Pero a los trabajadores que tienen descuento directo con sus empleadores, eso no está afectado. Si un trabajador, uno, está laborando normalmente y recibe su salario regular, el descuento directo continúa aplicándose sin atenuación. Dos, si el trabajador está laborando en jornada reducida y recibe un salario menor en términos absolutos del salario que recibía habitualmente, también hay que hacerle el descuento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto va a ser una situación frecuente, una situación, anticipo yo, muy general o generalizada. ¿Qué pasa si con la reducción en la práctica del monto del salario no alcanza para el porcentaje de descuento? ¿Qué se hace? Dejar de descontar. La solución correcta y es el consenso de los abogados con quienes he conversado esto, en particular es lo que conversé ayer con Juan Gabriel González y estoy de acuerdo, o estamos de acuerdo en que lo correcto jurídicamente es seguir descontando, porque el empleador no está exento de su obligación de descontar, hacer el descuento, pero hacerlo proporcional al salario que se está recibiendo. Es decir, que siempre y cuando con el salario reducido no se alcance el límite permitido para la deducción, entonces en vez de no hacer ninguna deducción, seguir descontando proporcionalmente con base al salario efectivamente reducido y remitir al acreedor la suma proporcional retenida al trabajador. Y el trabajador y el acreedor tendrán que acordar qué hacer con esto. Pero el empleador, que tiene la obligación de descontar, de la cual no se puede liberar, tiene que continuar haciéndolo, pero proporcionalmente. Consecuencia lógica, un trabajador suspendido. ¿Qué pasa con las órdenes de descuento directo? Si el trabajador suspendido no está recibiendo salario, no hay manera, o no cabe descuento directo, y hay que comunicarle al acreedor que el trabajador tiene los efectos de su contrato de trabajo suspendido temporalmente, ¿no? Entonces, en esto creo que la transparencia es importante, decir, la suspensión tiene una duración temporal de tanto, prorrogable según las circunstancias. La última pregunta que escogí, no estoy viendo el tiempo, déjenme ver, empezamos 9. Creo que ya estamos acercándonos al final. Última pregunta escogida. La suspensión prorroga la duración del contrato por tiempo definido. Ejemplo, yo tengo un contrato por tiempo definido con duración de 1 año y se suspende.
se suspende ya sea de manera colectiva con base en la situación de fuerza mayor por el cierre obligatorio, y ese cierre dura 2 meses. Ese contrato se corre, es decir, se suspendió, digamos, ejemplo, se suspendió al 5º mes. Cuando se levanta la suspensión, ¿le quedan 7 meses o no? La respuesta es negativa. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo no prorroga la duración del contrato por tiempo definido. El contrato por tiempo definido sigue corriendo porque el contrato sigue vigente y tiene un tiempo. Se suspendieron 2 cosas. La obligación del trabajador de laborar y la obligación correlativa del empleador de pagar el salario. Pero el tiempo sigue corriendo. Porque si para los contratos de tiempo indefinido corre la antigüedad, también corre para los trabajadores, para los contratos por tiempo definido. Así que cuando se levanta la restricción o la suspensión en el contrato por tiempo definido, queda solamente el tiempo restante, incluyendo el tiempo que corrió durante la suspensión. Así que bueno, esto es, creo que las preguntas esenciales. Déjenme hacer un último ejercicio, a ver si encuentro alguna más. Estas son, sí, estas son las preguntas principales. Hay muchas otras, pero están repetidas y creo que sería más eficiente que se reciban, se filtren, se sistematizan y se hacen lo posible una respuesta para circular entre los miembros. ¿Cómo concluiría yo? Yo concluiría diciendo que en la medida en que la situación que estamos viviendo es completamente inédita y que no hay soluciones que sean claras y precisas, uno necesita hacer uso del sentido común. Creo que la realidad impone que va a haber que tomar medidas flexibles, que va a tener que hablar con los trabajadores o individualmente en aquellas empresas que por su tamaño tienen pequeño número de trabajadores, o en aquellas empresas que tienen sindicato. Con el sindicato, por lo menos es en las empresas, sobre todo las empresas manufactureras o en la actividad de construcción, tener un sindicato tiene la ventaja de tener un interlocutor, ¿no? Usted por lo menos habla o se entiende con una organización y no tiene que hablar con decenas o cientos o miles de personas, ¿no? Entonces, creo que cuando se habla, uno tiene que reconocer, seguramente como sucedió hace 32 años, reconocer la realidad y acordar medidas que sean consonas con esa realidad, que sean razonables, pero consonas con la realidad. Y también creo que es evidente que el gobierno nacional también tendrá que seguir adoptando medidas después que se logre controlar, y ojalá sea pronto, la crisis sanitaria. Una vez controlada la epidemia, entonces se abre el periodo de recuperación de la economía. Va a haber un periodo, ojalá que no muy largo, de una economía con poco movimiento. Y cómo se estimula la economía. Las medidas laborales tienen
ser razonables y va a exigir que los empleadores hagan acuerdos con sus trabajadores, ya sea individualmente o colectivamente o con los sindicatos en aquellas empresas que tienen sindicatos. Y también reitero, va a ser indispensable que el gobierno nacional siga adoptando medidas como las que ha venido adoptando que reflejen la realidad del momento. Estoy seguro de que va a ser así y bueno, a mí me tocó vivir la situación de hace 32 años. Fue una situación desesperada. La situación actual es mucho más grave, ¿no? Pero en aquel momento sucedieron cosas que no están sucediendo ahora, fíjense. Y creo que es importante, cuando se vive una experiencia tan traumática como esta por la cual estamos atravesando, siempre hay notas de optimismo o siempre hay algo que uno ve en experiencias pasadas que de alguna manera nos permiten creer que vamos a superar esto, como en efecto lo vamos a hacer. Uno, las medidas sanitarias que se están tomando no son nuevas. La medida de cuarentena total o confinamiento, la medida de cierre de establecimiento, la medida de usar mascarillas, del distanciamiento social, son las mismas que se tomaron hace 100 años durante la pandemia de influenza. En ese momento tampoco había vacuna, igual que ahora. Hubo un gran número de víctimas fatales, hubo 50 millones, afortunadamente la pandemia actual no está por esos niveles. Ojalá que logremos o se logre encontrar la vacuna pronto, pero las medidas que se tomaron hace 100 años son las mismas y son eficaces. Dos, hace 32 años nuestra economía se paralizó porque los bancos cerraron. Por lo menos ahora los bancos no están cerrando. Así que creo que uno puede sentir, viendo experiencias pasadas, decir que seguro que vamos a superar esto. Va a ser difícil ciertamente, va a requerir, y concluyo ahora sí diciendo esto, que nos esforcemos todos los empresarios con nuestros trabajadores tomando medidas, uno, que prioricen en lo posible la preservación de la fuente de empleo, y para eso hay que agotar todo el catálogo de medidas que hemos repasado y hecho esto, bueno, seguro que superaremos esta situación sin precedentes que estamos viviendo. Muchas gracias por su atención. Espero poder haber dado por lo menos el marco general para entender el alcance de lo que estamos viviendo, para que conozcan cuáles son las medidas, cómo aplicarlas correctamente y desde luego cuando haya que tomar una decisión, asesórense adecuadamente con su personal especializado de recursos humanos, con sus asesores legales y por último, de verdad, quiero felicitar a la Cámara de Comercio, en especial a su junta directiva. Estoy al tanto de los esfuerzos que están haciendo para hacer propuestas eficientes y prácticas al gobierno nacional. Muchas gracias de nuevo por su atención.